gemelas quejilos de Yahoshua, paz a vosotros. Que estas formidables, maravillosas, reconfortantes y edificantes horas de Shabbat puedan ser el bálsamo que nuestra alma necesita para continuar adelante cargando esa batería espiritual que nos va a durar por los próximos 7 días hasta que nos volvamos a encontrar. Bienvenido seas quien quiera que tú seas. Gracias por ser y estar. Gracias por sintonizarnos. Gracias por compartir. Gracias por tu like. Tu OK de aprobación en YouTube para que todas estas enseñanzas puedan continuar expandiéndose y llegar hacia muchas más personas. Quien te habla es tu Ajot María Félix desde Cabina Extendida Radio Shalom en Houston, Texas. Bajo la cobertura de las asambleas Alfa y Omega Incorporados, institución legalmente establecida en Los Ángeles, California, que es administrada por sus fundadores y mentores nuestros, los amados Morim Aharon y Araceli de Morales. Y yo, como una estudiante del Instituto de Capacitación y Adiestramiento en Torah en un formato de raíces hebreas, hoy presentaré, para honra y gloria de nuestro Padre Celestial en primer lugar, el estudio semanal que se intitula Miketz, al final. Y nuestras porciones bíblicas las encontramos en Génesis 41 del 1 al 37, Isaías 29, 8, el Salmo 38 y Mateo 2 del 1 al 23. Y el Salmo 38 es considerado como la oración del pecador porque entre sus pasajes se describe la naturaleza pecaminosa del ser humano a la luz de la palabra del Eterno. Y sin lugar a dudas, David era un hombre de pasiones, un hombre que daba todo cuando tenía que hacerlo. Igualito que José, personaje de nuestra historia bíblica que continuamos hoy. Con la diferencia marcada de que uno no cedió a la tentación ni al pecado y el otro sí. Pero aún así, todos estos son ejemplos para nuestro crecimiento espiritual, para nuestro fortalecimiento mental y para que nosotros adquiramos herramientas de vida que nos ayuden en este proceso de la santificación. Antes de iniciar, oremos. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Blessed art you, Lord, our King of the universe. Bendito seas, Santo Dios de la gloria, nuestro Padre Todopoderoso e infinito, porque hasta aquí y hasta hoy estás siendo con nosotros, que nuestra vida puede estar siempre al amparo de tus alas, al amparo de tu talit, al amparo de tu misericordia. Sé con todos y cada uno de nosotros en estas horas sagradas de Shabbat, en los maravillosos méritos que ya realizaste al humanizarte. Amén y amén. Pues bien, amada mis pajales, tengo excelentes noticias, buenísimas noticias, súper buenas noticias, pues hoy José sale de la cárcel, cumpliéndose de esa manera, no el sueño de José, sino el sueño maravilloso de nuestro amado Jehová. Ese sueño que nuestro amado Padre tiene para todos y cada uno de nosotros. Y para que podamos tenerlo un poquito más claro, en este capítulo nos da 4 características que si las hacemos vida en nuestra vida, con toda seguridad nos van a ayudar a caminar con paso firme en este camino de la santificación diaria. Para de esa manera llegar a convertirnos en ese maravilloso sueño que Dios Padre tiene para cada uno de nosotros. Allá en su mente, cómo Él nos ve, cómo Él nos concibe, lo que somos en su presencia, nuestra real y verdadera identidad. La primera característica es que José fue un hombre que supo esperar el perfecto tiempo de Jehová. La segunda característica y una de las más importantes que yo puedo ver fue que él supo transmitir fidedignamente el mensaje de Jehová. Cuando digo fidedignamente me estoy refiriendo a fielmente, verdaderamente, sin remotamente cruzar por su mente la probabilidad de que pueda sacar una ventaja de ello. Sin duda, una cachetada guajolotera con guante blanco para tanto supuesto ministro de la prosperidad que anda por ahí diciendo, siembra para que coseches, sí, pero a mi bolsillo, para que yo me enriquezca y tú, haya Dios contigo. Justamente la palabra les llama perros mudos, porque así es como van a quedar al final. Nada más espera poquito para verlo.
La tercera característica es que fue un hombre que reflejó, vivió, transmitió la esencia de Jehová en su vida. Ese carácter firme que no se mueve por ningún viento de doctrina, que no lo sangolotea ninguna marea de dificultades, que se mantiene firme aunque se desplomen los cielos. Y la cuarta característica, fue un hombre que con su vida supo dar frutos. ¿Y qué frutos? Salvar a toda una nación pagana aparte del pueblo del Eterno. Y aunque el Salmo 123 se escribió muchísimos años después de que este varón existiera, con toda seguridad, este siervo en cada uno de sus procesos elevaba esa plegaria pidiendo misericordia. Con toda seguridad, él decía, a ti solamente alzo mis ojos, a ti que habitas en los cielos. He aquí como los ojos de los siervos miran la mano de sus señores y como los ojos de las siervas a las manos de sus señores. Así nuestros ojos te miran, Jehová nuestro Dios, hasta que tengas misericordia de mí. Hasta que el Todopoderoso, Suprema, Infinito tenga misericordia de nosotros, siempre creyendo, siempre esperando y siempre confiando, no importa qué. Para mí personalmente, esta clave que este salmo nos está regalando aquí es fundamental. Y es muy importante, pues si lo meditas, José nunca se nos muestra enfocado en sus circunstancias, sino que se nos enseña siempre expectante, viendo la mano de Jehová detrás de cada una de sus circunstancias, esperando el momento perfecto que Jehová tuviese para hacerlo realidad y aprovecharlo en su vida. Mira, el panadero y el copero, que de paso el pan bíblicamente, entre otros de sus muchos significados, representa muerte. El vino también representa resurrección. Y toda esta semana, mientras estaba preguntándole a mi Abba cómo presentaba el capítulo 41, me venía continuamente a la mente muerte, resurrección, muerte, resurrección. Realmente así fue. Uno murió y otro se le preservó la vida para seguir sirviendo, que fue precisamente el escalón siguiente que lo sacó de prisión. Y precisamente justo 2 años después, como dice nuestro amado Moria Jarón, el entendido entienda, porque nuestro amado Yahushua HaMashiach murió. El pan de vida tuvo que morir. La semilla, si no muere, no nace espiga y no hay pan. Y con la última gota de su sangre nos ganó la redención con su resurrección. Y si aplicamos día por año, ya se nos fueron los 2 días. O estamos a punto de clausurarlos. ¿Quién lo sabe? Yo no. Who knows? Not me. Ok, pero mira. Vihi, Miket, Chehataim y Amim. Literalmente 2 años de días. Ni uno más ni uno menos. Y nosotros estamos mucho más cerca de que cuando creímos. Y si este tiempo tardó para llegarle a José la respuesta del Eterno de poder ser puesto en libertad, ten por seguro de que así será. Y en el Inter como que nos viene maravillosamente bien introspectarnos día con día por todas esas cosas que de repente olvidamos, como en el caso del copero. Son loables sus palabras cuando dijo, frente de la autoridad máxima de toda la tierra, quisiera hablar hoy de mis faltas. Con toda seguridad, como fue música a los oídos de José, el llamado a la presencia de Faraón y a salir de su esclavitud, nuestro Abba se regocijará en llenarnos más de Él cuando nosotros tengamos esta actitud y nos preocupemos por trabajar en nuestra redención diaria, para lograr la perfección que necesitamos, para poder tener esas vestiduras. Y para allá voy que vuelo. Me emociona la idea de que puedas captar la atención que Faraón puso a esas palabras.
Él como hombre, como humano que estaba agobiado por los pensamientos contradictorios que se revolvían en su mente a causa de sus sueños. Y por la palabra sabemos de que inmediatamente lo mandó a llamar, pero más rápido que inmediatamente. Y como José, que siempre estaba listo, ni tardo ni perezoso, aceptó las vestiduras de lino fino. Ya hacía poquito más de 10 años que esa túnica de colores había pasado a la historia, aunque representaba una etapa de grandeza donde él estaba envuelto por el amor de su padre, único privilegio del que gozaba en esos tiernos años, pues carecía de la madurez necesaria que necesitaba la grandeza de la bendición depositada en él. Era evidente que Dios Padre no podía utilizarlo en ese momento, pues su corazón no estaba listo, ni estaba en el lugar correcto. Debían hacerse ciertos ajustes en ese carácter, en ese temperamento, en esas motivaciones. ¿Y a qué precio? Pues la siguiente vestidura fue la de un esclavo. Esta es la etapa donde el archienemigo de las almas nos hace creer que no somos hijos de Dios. Y solamente en el crisol de la aflicción, cuando tocamos fondo, es cuando comenzamos a consolidar nuestras convicciones y desarrollamos ese temor reverente a no ofenderle, a buscar de honrarle con todos nuestros actos. Y entonces recibiremos de Él su favor, gracia, misericordia y justicia cuando la necesitemos, cuando seamos acusados, juzgados, criticados, olvidados o simplemente nuestra mente nos quiera traicionar en algún vacío existencial. No dudes que Jehová nos extenderá su misericordia al 100. Simplemente recuerda en todo tiempo que no estás solo. Así como la Escritura nos dice muchísimas veces, solamente en el capítulo anterior, que Jehová estaba con él, Jehová estaba con él, Jehová estaba con él. Él está contigo y está conmigo. Dice un eslogan que solamente cuando te has arrodillado delante de Jehová es que te puedes parar delante de los hombres. Y aquí yo lo puedo ver claro en esta historia, porque cuando José está en la presencia de Faraón, estoy más que segura de que sus convicciones eran tan firmes como la de los 3 jóvenes hebreos que no se quisieron arrodillar frente a Nabucodonosor. Con toda seguridad, los protocolos de ese tiempo incluían que un esclavo se arrodillara frente de su amo, contimás José cuando estaba siendo traído frente de Faraón. Pero él, sabiendo el Dios en el que no servía, con toda seguridad se mantuvo firme y de pie, hablando cara a cara con el Faraón, que cuando él lo interpela, le dice, no está en mí, no está en mí. No está en mí. Y Jehová es el que dará respuesta propicia a Faraón. Y después de darle el mensaje, se encargó de reafirmarle que como el sueño era el mismo y le había sido dado doble, eso significaba que la cosa era segura y cierta, de que va y va. A ese hombre que era considerado un dios en la tierra no le quedó otra más que reconocer al Supremo, Todopoderoso e Infinito por el testimonio de un hombre fiel. Cuenta la historia que este faraón recién había héchose señor de Egipto y que sus orígenes eran semitas. Así es que de alguna manera, a pesar del devenir de los tiempos y de la idolatría reinante, fue un vaso idóneo para ser usado por nuestro Abba en el cumplimiento de sus propósitos. Y no dudó ni tantito en quitarse el anillo de su mano y ponerlo en la mano de José. Que aunque le cambió el nombre por un nombre egipcio, él siempre le siguió llamando por su nombre hebreo, José. ¿No te parece maravillosa la evidencia textual?
Y aunque muchos saquen deducciones por el nombre de Manasés, de que José se haya olvidado o querido olvidar de sus raíces, yo personalmente pienso que es una mala interpretación del texto, porque al punto y al crecimiento al que él había llegado, lo que hizo fue olvidarse de la ofensa, del dolor, y él estando listo para su nuevo puesto, entonces fue que se empoderó de sus funciones, dedicándose al 100% a desempeñarse con excelencia. Y de aquí se desprende una joya para la vida. Cuando sueltes tu dolor, entenderás tu propósito. Y no nada más lo entenderás, sino que lo realizarás con excelencia. Y con la posición viene la provisión. En todos los ámbitos de la vida. Porque Jehová no te va a llamar, sino te va a capacitar. Pero debes de ser un vaso vacío de ti mismo para poder ser usado por Él. Y si en esta vida, en esta era, en este sistema de cosas en el que nos ha tocado vivir, no somos puestos como padres de nadie, como en el caso de José, que leemos en la evidencia textual que fue puesto por padre de Faraón, me imagino que como una manera de remarcar la autoridad y el puesto supremo al que había ascendido en el plano material. No debe preocuparnos mucho, porque no importando el tipo de vestidura que estés vistiendo en este momento, esperamos la que es imperecedera y la que es eterna, que nos va a ser dada por nuestro Abba. Y me causó curiosidad cómo, escudriñando sobre este texto bíblico, buscando entre las definiciones, encontré que a la túnica de colores se le llama kutonet. Significa simplemente cubrir como cualquier vestido. Y dentro del periodo del tiempo de la esclavitud de José se les llama beguet. Todo el periodo desde que llegó como esclavo hasta cuando entró en la cárcel, cuando fue acusado por la esposa de Potifar y cuando fue vestido por la túnica de gobernador de lino fino. La única diferencia está en que cuando fue puesto en la cárcel era un beguet kle, y cuando fue acusado por la esposa de Potifar fue un beguet simla, y cuando fue puesto en la presencia de Faraón fue un beguet real. Pero el último que mencionan es el kahagnat, donde la raíz primaria de la palabra es sazonar con especies. Por implicación se entiende embalsamar, también como madurar o endechar. Qué curioso, en nuestra lengua lo sintetizamos como un sudario, nombre que le fue dado a la túnica de nuestro amado Yehoshua HaMashiach después de su muerte. Y aunque muchos eruditos o estudiosos bíblicos sacan hasta 8, 9, 10 tipos diferentes de vestimentas para José de acuerdo a cada etapa de su vida, a mí me parece que lo podemos clasificar en 3 grandes categorías: los kutonet, los beguet y los kihanat, donde los beguet son los kele y los simla, y el último hecho de materiales preciosos. Esa es la única gran diferencia. Pero tengo la seguridad que ninguno se va a comparar con el que está preparado para todos los redimidos. Ese que le fue puesto a Josué cuando le fueron quitadas las vestiduras viles. Recibe el abrazo cariñoso del Padre y te espero el próximo Shabbat, cuando ya tendremos a José como gobernador de Egipto. Y síguete gozando, pueblo de Israel. Shabbat Shalom.